presidencial Alberto Fernández ayer en una reunión con científicos. Escuchamos, vemos ese momento. A ningún investigador nunca le voy a preguntar cómo piensa ni a quién vota. Así que, ¿cómo se llamaba? Sandra Pita, no tengas miedo. Te prometo que te voy a cuidar como a todos ellos, porque vos valés mucho igual que todos ellos. Esta mañana cuando leía en Twitter el cruce con Sandra, a quien no tengo el gusto de conocer, la verdad es que decía, qué equivocada está. Claro, ella no debe saber lo que a mí me marcó la noche de los bastones largos. Yo no pego con bastones, ni con decretos, ni con nada a nadie, y menos a los que investigan y educan. Menos. Así que, Sandra, sacate ese miedo. Es un miedo incomprensible. Allí está el incidente que puso en la conversación pública argentina el nombre de Sandra Pita. Muchísimas gracias, Sandra Pita, por estar. Gracias a vos, Luciana, aquí por invitarme. Bueno, el precandidato presidencial Fernández está, de alguna manera, aludiendo a un tuit que vos habías hecho también, ¿no? Lo podemos ver en pantalla, a ver si lo tenemos a mano. Tenemos el tuit de Sandra Pita, creo que fue el 30 de julio, ¿no? Sí. Sé que si ganan los Fernández, de alguna manera me van a echar de CONICET. Lo tengo claro, pero prefiero irme del país antes que tener miedo. Mucho miedo en este país, demasiado. 30 de julio de 2019. Sandra, ¿por qué decidiste escribir ese tuit? ¿Tenés miedo y en qué sentido? No, bueno, esto tiene una historia que hoy la estuve contando, pero obviamente la tengo que reiterar. Todo empezó porque yo le di una entrevista a un medio chico que es de tendencia kirchnerista. Una entrevista que me trataron muy bien, muy respetuosos. Y ellos suelen subir después las entrevistas a sitios de becarios y de investigadores CONICET. Bueno, de hecho, al otro día de subirla, de hacerme la entrevista, la subieron. Y ni bien ven mi cara, ni ven mi nombre, ya ni siquiera escuchan lo que yo digo, ni siquiera escuchan mis críticas, mis análisis. Soy la traidora. Y ya estoy acostumbrada porque, bueno, los insultos van, vienen y los Vamos a volver leo. a ese tema, pero puntualmente con esa entrevista que habían subido, ¿qué sucedió? Bueno, con esa entrevista apareció un comentario en esa página de Facebook de investigadores y becarios. En realidad es una página de becarios, pero participan investigadores. Apareció un comentario de un investigador que es director de un instituto de La Plata. Se llama Félix Requejo, es público, por eso lo digo. Sí, sí. Es el instituto del CONICET que él dirige en La Plata, es el que dirigía a Roberto Salvarezza, que fue presidente del CONICET y actualmente es diputado. Y este señor, este investigador, este colega, ¿no? Porque es un colega, es muy agresivo, es muy fanático del kirchnerismo. ¿Qué fue lo que dijo en ese comentario? Y la frase era como muy ambigua, pero empezaba con ¿volverá a trabajar? Y después seguía con algunas cosas más que podía dar a entender que yo me iba a avergonzar tanto de mi voto que no iba a poder volver, o que yo estaba operando para Macri o lo que fuese. Pero en realidad el volver a trabajar era muy amenazante. Y yo con esas cosas realmente las hago públicas porque me parece que es importante que bajemos el nivel de agresividad. Lo que interpretaste es que en el caso de que ganara la fórmula Fernández podría estar condicionada a tu fuente de trabajo. Claro, eso es lo que insinuaba en el tuit. Yo realmente no lo creía, pero me pareció tan agresivo que lo subí. Hice una captura de pantalla y lo subí. Ese día yo estaba en el trabajo, seguí trabajando, y no podía sacarme de la cabeza ese comentario. Y ahí fue que subiste este tuit. Claro, porque empecé mucha de la gente que vota Cambiemos dentro del sistema científico no lo dice. Y no lo dice, lo dicen susurros, no lo decimos, lo dicen grupos chiquitos. Tantea a ver si la otra persona... Porque realmente se genera un clima muy tenso en el trabajo y uno no quiere. Y uno nunca sabe si del otro lado no hay una persona muy histérica, muy fanática. Entonces, muchos me dicen, mira, si ganan los Fernández, una me dijo, me voy a tener que ir, nos van a mandar a todos a un gulag. Yo, no, estás exagerando. Pero no fue una sola persona, muchísima gente. Estás exagerando, me parece muy paranoico, la verdad que me parece muy paranoico. Nunca persiguieron, no habría motivo. Pero después de esa lectura, a mí me motivó escribir ese tuit
como si a mí me salió visceralmente ese Sí, tuit. sí, sí. Y me fui a tomar el colectivo, fue así. Y cuando estaba subiendo el colectivo dije, no, esto es paranoia pura, Sandra, bórralo. Cuando fui a borrarlo, ya el tsunami se había desatado, Sí, se había sabía. viralizado, Claro. era una locura increíble. Así empezó la historia. Y esas son las palabras que Desde- retoma el candidato. Claro, del entonces Frente de bueno, Todos. hubo un ida y Sí. vuelta, gente que me insultaba, gente que me decía que sí, que era así. El mismo Roberto Salvarezza me contesta en las redes y me dice las mismas palabras que usó, pero él me conoce, Salvarezza a mí me conoce, estábamos en las redes y era público. Me dice, no te preocupes porque es Macri el que persigue, es Macri el de los bastones, está todo. Sandra, a ver, hay un clima evidentemente de confrontación y de debate intenso en el campo académico. Claro. El hecho de que firmaras en adhesión a la fórmula Macri-Pichetto, esa Sí. carta de 150 intelectuales, Sí. ¿dispara de alguna manera una reacción mayor Muchísimo. en contra de los Lo primero que adherentes? hicieron fue tomar hicieron una captura de pantalla de los nombres y marcaron el de Marina Simián y el mío. Como, bueno, las macristas. Y hay muchos otros investigadores que no voy a nombrar porque pobres los van a empezar también a perseguir a ellos. A nosotros nos marcaron en rojo Sí, sí. y lo subieron a estas páginas también. Pero eso ocurrió con la solicitada y era de esperar. Yo me lo esperaba. Sí, sí. Muy virulento, pero me lo esperaba. Y eso después generó todo lo que te acabo de contar. Ahora, a ver, aquí el campo científico, la ciencia y la idea de qué gobierno trabajó mejor en favor de la ciencia es un gran debate. Tu posicionamiento, a ver, votando el macrismo, ¿vos defendés la gestión de Cambiemos como una gestión buena para la ciencia argentina? No, la gestión de Cambiemos para la ciencia y técnica no fue buena. Realmente fue dejarla en manos de los que ya estaban y de alguna manera descuidarla. Y por algún motivo esa misma gente que ya estaba no respondió bien. No sé muy bien por qué. ¿No? Desde el secretario, el ministro anterior, secretario. Barañao, decís. Barañao. También es cierto que dentro del CONICET la planta administrativa disminuyó y realmente necesitamos más empleados administrativos y disminuyó simplemente porque los sueldos son muy bajos de casi todo el plan, son contratos, la gente se empezó a ir y realmente eso nos está afectando a todos porque llamamos a CONICET y no atiende nadie porque están sobrecargados de trabajo, bueno. Hablamos con Marina Simián y ella planteaba que los subsidios a la investigación han dejado de pagarse. Bueno, eso es otro tema interesante porque yo estuve haciendo una indagación sobre eso y los subsidios nuestros grandes vienen de préstamos internacionales, claro, ¿no? Son financiación externa. Y me di cuenta que toda la información de los préstamos está en las páginas del BID el dinero se desembolsó, el BID ya dio ese dinero. Ahora, ¿dónde está ese dinero que no está llegando hace 2 años a los laboratorios? Nadie sabe. No sabemos muy bien qué está pasando. Cada vez que preguntamos, nadie nos contesta. Jorge Aguado salió a decir que la tardanza en los desembolsos no era tal, y no es así. Están tardando 2 años. Hoy ¿No se corrigió eso? Pues nosotros, aquí entrevisté a Lino Barañao en febrero de este año y planteaba que iban a tratar de corregir los subsidios, el pago, la frecuencia de los subsidios, porque eran contratos que tenían, son plurianuales. Contratos. Milagrosamente, cuando Marina Simián empieza a hacerse más conocida, hay como esa medida que decretan que se va a liberar el dinero, etcétera. Y hoy, mágicamente, después de lo que me pasó, mágicamente, no sé, después de lo que me ocurrió, lo de público conocimiento. En las últimas horas, decís. Sí, me están diciendo que están liberando fondos del CONICET, primero, de subsidios del CONICET, los PUE, los que llaman PUE, y subsidios de la agencia. Porque yo digo, qué raro, porque ese dinero estaba, yo lo veía cuando entraba en las páginas del BID, los convenios existen, el dinero estaba. ¿Dónde estaba? ¿Corriendo? Ahora, Sandra, hay varias cuestiones acá. Por un lado, vos señalabas un miedo, más allá de la persona específica que te hace ese comentario, un miedo en relación a la posibilidad de ganar la fórmula Fernández. De alguna manera, las políticas del CONICET adquirieran un grado tal de discrecionalidad que tu fuente de trabajo correría el riesgo. Ahora, durante el kirchnerismo se vio una
alguna política discrecional como la que vos temés? No en lo político. Es decir, el CONICET siempre fue discrecional, porque el estatuto que tenemos es discrecional. Entonces siempre se presta a interpretaciones y nadie lo quiere cambiar justamente por eso. Pero yo despidos siempre hay pocos. Lo que sí hay, por ejemplo, que no dan promociones, que no dan subsidios, ese tipo de cosas sí. Despidos no. Pero discrecionalidad basada en arbitrariedades acerca de los criterios académicos con los que se toman las decisiones de financiación a los distintos investigadores, sí, pero, o con sesgo ideológico. Bueno, en nuestras áreas, en las áreas donde estamos Marina, yo, bueno, las áreas exactas, por lo menos sesgo ideológico no hay. Las áreas sociales, tendría que haber una persona de sociales que lo pueda contestar. Hay gente que me dice que sí, hay gente que lo niega absolutamente. Y bueno, esas son contradicciones. El sesgo está más que nada en que es un organismo muy endogámico, muy chico, donde hay mucho amiguismo, a veces favoritismos, que se dan en todo núcleo que la gente se conoce íntimamente, ¿no? ¿Y eso es más allá de qué gobierno esté? Eso es más allá, eso es CONICET, eso es estructural CONICET. Por eso el estatuto, nosotros queríamos un convenio para que ese estatuto realmente se ayornara. Y en ese contexto, a partir de este análisis que haces de tu temor, que no está atado a una gestión de gobierno en particular, ¿cómo interpretás que el tuit tuyo pudo haber sido leído en la medida en que relacionaba tu temor con una fórmula presidencial específica? Bueno, obviamente los kirchneristas, el sector kirchnerista y mucha gente no kirchnerista dijo, esto es una barbaridad, Sandra. Y es raro en vos porque yo no soy una persona perseguida y jamás, yo nunca denuncié persecución porque yo no la vi, persecución política. Hay otro tipo de persecuciones que se dan en todos los ámbitos humanos, ¿no? Pero increíblemente hubo mucha gente que está bajo nombres falsos en las redes que empezaron a decirme si yo tengo ese miedo. Yo empecé a recibir mails, por ejemplo, después que pasó todo esto, hoy me llegó una catarata de mails a través de la web CONICET, de investigadores de todo el país que me decían, yo tengo ese miedo también. Y el miedo es increíble, pero todo el mundo me dice, pero si no pasó, claro, ¿por qué? Exacto, claro, vos estás describiendo que eso no ha pasado. ¿Por qué pensás que puede pasar? Bueno, por eso yo quería borrar el tuit, porque me resultaba irracional. Ahora me doy cuenta de que hay mucha gente que tiene ese miedo. La reacción del candidato presidencial, de alguna manera, ante este miedo que vos pudiste reflexionar que quizás no era tan real. Sí, yo creo que fortaleció mucho el miedo. Lo que él logró con eso fue fortalecer el miedo. Porque es como decir, te conozco. Y si yo conozco a Sandra Pita, te puedo conocer a vos, Luciana Vázquez, y puedo conocer a aquella persona, porque tengo a alguien que me va a estar señalando quién es quién. Eso es lo que él transmitió. Básicamente es lo que yo sé, digamos, cuando yo me enteré de casualidad, porque yo no fui al acto, que hayan ido al acto me da lo mismo, me parece bien, si lo apoyan, yo no tengo ningún problema. Me molesta un poco que toda la difusión se haya hecho por medios institucionales, pero como la reforma universitaria fue hace 100 años, ¿quién la recuerda? Claro, la invitación a ese acto llegaba era por listas, por listas institucionales, del departamento. De un mail de la del departamento, sí. ¿no? Bueno, pero dejemos pasar eso, porque ya cosas peores han ocurrido en el 2015, donde el propio Consejo Directivo de la Facultad nos instó a votar a Scioli. Bueno, pero está todo bien, el acto se hizo ahí, porque iban a hacer las firmas de 8.000 investigadores que apoyaban científicos. Todo bien, yo no tengo ningún problema. Y alguien me dijo, yo no estaba en la facultad, yo estaba trabajando con alguien. Sí, te enterás por las redes sociales, ¿no? Claro. Me enteré porque la persona con la que yo estaba trabajando, de repente la becaria dice, che, la nombraron a Sandra, Alberto nombró a Sandra, Alberto Fernández. Y nos entramos a reír, porque me hizo famosa. Ahora, Sandra, el hecho de que te hayas convertido en una figura que para parte del kirchnerismo, de los investigadores que se adhieren de alguna manera al kirchnerismo, seas el sinónimo de Cambiemos o una voz que, bueno, consideran que está en la vereda enfrente. ¿En qué se basa? Porque vos también tenés críticas a esta gestión. Porque lo que no es kirchnerismo es macrismo, salvo que sea de izquierda.
salvo que uno se presente como alguien de izquierda bien clara, ¿no? Y de tus críticas en redes sociales o en los distintos lugares donde debatís sobre estos temas, ¿cuáles son las críticas a esta gestión o a la gestión kirchnerista que más, de alguna manera, interpelan a los investigadores kirchneristas y hacen que se alejen de vos? Ellos consideran que hasta el 2015 estaba todo perfecto, que estaba el Plan Argentina 2020, que todo estaba maravillosamente bien, que no había ningún problema y que todo el problema empezó con esta gestión. Ajá. Y mi postura es que no, que los problemas son estructurales, empezaron en el año 2010, 2011, yo te conté la última vez que estuve acá, y se iban acrecentando. Lo que ocurre es que el kirchnerismo tapaba. Y con la complicidad de los mismos científicos, porque nadie quería hablar, porque nadie quería tocar esa gestión que había recuperado la ciencia, que de hecho la había recuperado. ¿En qué etapa eso? La etapa de Néstor Kirchner, del 2004, 2005 al 2008, 2009. Es una etapa que realmente, 2010 te diría, hasta ahí. ¿Y qué pasa en 2010? Y en el 2010, muchos de los becarios que habían ingresado en el 2004, 2005, empiezan a doctorarse. Sí. Y ya no hay lugar para todos. Y ahí empiezan los problemas, porque no pueden ingresar todos a carrera. Claro, hoy ingresan 450 a carrera. En esa época eran 1000 y pico. No, 1000 fue en el año 2015. Y fue un número que no se había dado antes. Sí iba creciendo. Estaban en torno a 500, 600. Hay una página que se llama CONICET en cifras, donde te muestra cuántos becarios ingresaban por año. En el 2015, obviamente, el ingreso de 1000 investigadores fue una decisión electoral, en realidad. Pero nunca habían entrado. En los últimos años estaban entre 700, 800, está la serie. Pero en realidad no podían entrar esa cantidad si no había más inversión. Porque no hay laboratorios, no había dinero para insumos, no había oficinas. Tu cuestionamiento es ese, que a partir de 2010 el sostenimiento de ese crecimiento exponencial de la cantidad de ingresantes a la carrera no era sostenible. Algo así como un populismo científico se estaba llevando adelante. No era sostenible sin una mayor inversión. Claro. Es más, en Argentina 2020 se propone que para esa fecha, creo, no tengo bien claro, no me acuerdo bien los gráficos, ya iba a alcanzar una inversión de llegada al 3%. Y lo más interesante de Argentina 2020 es que considera que para llegar a esa inversión, la mitad tenía que provenir de fondos privados. O sea, no es una idea nueva de esta gestión. Ya estaba en la gestión anterior y el que lea esa Biblia, que es para ellos Argentina 2020, va a ver que eso es una proyección. Claro. O sea, lo que irrita es una lectura crítica que establece una serie histórica de empeoramiento que no empieza necesariamente con este gobierno. Eso es lo que irrita. El tocar la Biblia, el Talmud, no sé, esa Biblia kirchnerista, es intocable. Sandra, ¿te sorprendió en este contexto en lo que, bueno, lo que vos planteás es que hay científicos que ante la evidencia de ciertos indicadores, cómo evolucionan, no tienen la amplitud mental como para incorporarlos en sus conclusiones? No. En ese sentido, la reacción de los científicos reunidos en este acto junto al candidato Alberto Fernández al comentario nombrándote del candidato, esta risa generalizada, ¿cómo la interpretás? Y fue bastante choqueante, porque uno puede interpretar que se estaban riendo de mí o se estaban riendo burlando de que yo hubiera expresado ese miedo. Celebrándole una broma. Yo lo sentí así. Estaban festejando una broma. Y era una broma que estaba haciendo con una persona de carne y hueso que está acá y que trabaja ahí. Expuesta ante de centenares. Y te digo la verdad, yo al principio no me di cuenta de lo grave que era. Me di cuenta cuando me empezó a llamar mi familia, mis amigos, que interpretaron de otra manera, que empezaron a decirme, no, esto es grave. Y yo digo, ¿por qué es grave? Sandra, ¿no te das cuenta que es un escrache? Y, por ejemplo, una de las personas que me llamó fue el licenciado Agustín Campero. Ayer fue el único que me llamó. Ahora, desde el búnker del candidato Alberto Fernández, o el mismo Alberto Fernández se comunicó con vos, te pidió disculpas por la sensación. Por ahora no, creo que habló con algún periodista hoy sobre que me tenía afecto. Tener afecto por alguien que uno no conoce es un poco extraño.
que me tenía afecto, habló de la tolerancia, algo escuché en una entrevista que me hicieron escuchar las explicaciones que él dio sobre mí. Yo le diría que, bueno, que más que afecto yo necesito respeto y que no me nombre, porque yo trabajo en ese lugar. Claro. Y si bien estoy segura que la mayoría de los que estaban ahí son personas normales, sanas, que no me van a decirme nada, que no me van a atacar, siempre hay un loco, como esta persona que subió ese comentario, que puede interpelarme en mi trabajo, que puede gritarme, que puede hasta agredirme físicamente. No sé, puede ocurrir, puede no ocurrir. Evitémoslo, evitemos los nombres personales. Muchísimas gracias, Sandra Pita, Gracias a por vos, estas Luciana. aclaraciones y este análisis de la gestión anterior y la actual en relación a la ciencia. Gracias. Vamos a un corte en la repregunta Noticias a Fondo y enseguida volvemos. No se vayan.